grabación y les comparto pantalla. ¿Se verá ya la pantalla compartida? Sí, profe, ya se puede. Gracias. Miren, nos quedamos viendo unas láminas. Estamos por terminar esta tercera unidad. Por ahí todavía nos faltan poco material, pero ya casi lo vamos a acabar. Y más bien para terminar esto que nos faltó la vez pasada. Les muestro ahí unas diapositivas, vamos a ver si se proyectan, que comparan lo que es el almacenamiento de datos, que en inglés le llaman storage, que se está manejando en la nube, con respecto a algunas tecnologías. Pues aquí se está comparando con esto que es un data lake o lago de datos. Ponen algunas características, lo vamos a comentar ahí brevemente. Esta arquitectura de lago de datos, pues propiamente así una herramienta funcional no lo es, pero sí vamos a encontrar que se están integrando, ¿va? Como tal, varias fuentes, ¿no? Con respecto a los datos, básicamente en el storage, en el almacenamiento, pues viene de sistemas transaccionales, ¿verdad? Bases de datos operativas y aplicaciones de línea de negocio. Propiamente es lo que se utiliza, ¿verdad? Datos en las empresas. Habíamos comentado, ¿verdad? Que como estructura un lago de datos, pues la característica fundamental pues es que va a almacenar datos que tienen poca estructura, ¿verdad? Ese concepto de no estructurado yo no lo comento mucho, ¿no? Realmente todo tiene estructura, a lo mejor no la conocemos o esa estructura es algo compleja, ¿no? Pero al final de cuentas nos va a permitir manejar hoy en día pues el volumen de información, ¿no? Estos datos estructurados pues típicamente es lo de aquí al lado, ¿verdad? Las bases de datos, los sistemas transaccionales. Y en estos de semiestructura o no estructurados pues vendrían los archivos, ¿verdad? En formatos que hemos estado trabajando como JSON, XML, YAML, etcétera. Platican un poquito ahí con respecto a los esquemas, ¿verdad? Obviamente nosotros, sobre todo en estas bases de datos más tradicionales, en el storage, pues tenemos, ¿verdad? El diseño previo, ¿verdad? De esos almacenes de datos o esas estructuras de datos, pues para poder obviamente guardar y leer, ¿no? Que son las primitivas básicas de la información, o búsqueda y recuperación, que es un término un poco más elaborado, pero en esencia pues es lo mismo, ¿no? Y particularmente los lagos de datos son más para lectura. Obviamente se tienen que almacenar esa información, pero muchos de esos esquemas pues es más para después hacer este procesamiento, ¿verdad? Pero bueno, a final de cuentas se tiene que manejar. De precio, obviamente ahí el fabricante, ¿verdad? Te digo, por eso les pongo ahí bien de dónde viene la fuente de Amazon, de su servicio en nube de AWS, pues evidentemente que va a tratar ahí de manejar algunas cuestiones. Ellos también tienen por ahí algunas opciones de lagos de datos. Entonces, bueno, tratan pues más o menos de compararlo, ¿no? Dicen que es más rápido, ¿verdad? Que con el almacenamiento local. Habría que ver, ¿verdad? En qué parte o cómo lo están más adecuando, ¿no? En el caso de acá, del agua de datos, pues pareciera, ¿verdad? Que pudiese haber un almacenamiento más a más bajo costo, ¿no? Y desacoplado, que eso probablemente es importante en algunas aplicaciones, ¿verdad? Que esos datos o modelos pues no estén directamente metidos, ¿verdad? A la lógica de la aplicación, a las interfaces. Habrá otras características, ¿no? Como calidad de los datos, los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, aquí probablemente pone prácticamente todos, ¿no? Obviamente aquí describe a lo mejor algunos más enfocados a ingenieros de datos que van más hacia la parte dura de las implementaciones, ¿verdad? Y arquitectos de datos, pues que en este caso son los que diseñan, ¿verdad? Esos modelos un poco más funcionales y pues algunas tecnologías ahí para el análisis, ¿no? Obviamente esas tecnologías están más viejas, más probadas, desde procesamiento por lote, ¿verdad? Inteligencia empresarial, la parte de visualizar datos, a estas que pues poco a poco empiezan a ganar terreno, ¿no? La parte del machine learning, ¿verdad? La analítica de datos como tal, el streaming, pudiesen entrar ahí.
Entonces vamos a ver que van a ser esquemas complementarios, ¿no? Habría que adecuarlo, obviamente en ese sentido. Y mucho de esto, les digo, pues se implementa en esas nubes, ¿no? Acá vuelvo a hacer una analogía, pero ahora con bases de datos, que típicamente eso lo hemos trabajado un poco más, ¿no? Obviamente, en el caso de las bases de datos transaccionales, pues su nombre lo indica, ¿verdad? Son para transacciones, entonces nos interesa la parte de operatividad, ¿verdad? Las altas, bajas, consultas, modificaciones, contrarrestándolo, ¿no? Porque a fin de cuentas, bueno, veíamos que a lo mejor esa arquitectura para consultas pudiera ser más adecuada a un lago de datos o un almacén o mercado de datos, que creo que es la siguiente y última lámina ahí que vamos a platicar. Obviamente aquí sí pudiesen tener una mayor escalabilidad, ¿verdad? Sobre todo en ese almacenamiento de grandes datos o big data que le llaman. Los datos de dónde vienen, pues de muchas fuentes, ¿no? Al menos en el almacenamiento. En las bases de datos, pues transaccionales, está como muy identificado, ¿verdad? Que es la aplicación, el sistema transaccional donde se están manejando, ¿no? ¿Cómo se registran los datos? Bueno, en el caso de los almacenamiento de datos, pues son operaciones, ¿verdad? De lectura y escritura, sobre todo la escritura de forma masiva, ¿verdad? A través, obviamente, ahí de un cronograma o de una programación pues dada, ¿no? Generalmente ese tipo de almacenamiento suele utilizarse mucho como para respaldo, ¿no? Entonces offline. También se pudiesen guardar archivos, ¿no? En el caso de las bases de datos transaccionales, pues la idea es que vayan creciendo, ¿verdad? Y que estén disponibles para cuando la aplicación pues lo requiera, ¿no? ¿Cómo se normalizan los datos? Pues aquí las formas normales, tradicionales. En estos de almacenes de datos, así como lo estamos manejando, básicamente, pues esquemas, ¿verdad? No normalizados. Y platicamos de dos, brevemente, el de estrella y el de copo de nieve. Obviamente aquí los ponen en inglés, ¿verdad? Es Snowflake. De hecho, por ahí también hay una herramienta que tiene ese nombre, muy popular para análisis de datos. Pues son las estructuras ahí básicas, ¿verdad? Obviamente aquí muy estricto, que cumpla con esas formas normales para evitar redundancia. Que vamos aquí a lo contrario, ¿verdad? Más para consultas. Obviamente ese almacenamiento de datos es simple y debe ser de alta velocidad, sobre todo para la parte de las consultas. Y aquí pues es más orientado a la parte física, ¿verdad? O sea, al final de cuentas esa implementación de base de datos, aunque nosotros lógicamente, y hablando de base de datos relacionales, SQL, pues las vemos muy similares, en la práctica sí la implementación física va a cambiar de esos manejadores. Entonces habría que checarlo, ¿verdad? Sobre todo con volúmenes grandes de datos, pues qué comportamiento tiene, ¿no? Base de datos pequeñas, pues a lo mejor pareciera que no hay mucha diferencia, ¿no? E incluso manejadores a lo mejor más pequeños, ¿no? Pudiesen tener buenos resultados con respecto, pues, a software comercial más robusto, ¿no? Y obviamente nos habla ahí, ¿verdad? Del acceso de datos. En el caso del almacén de datos, pues está orientado, ¿verdad? Hacia la entrada y salida, obviamente con la idea de manejarse en consulta. Y también vamos a ver que las bases de datos transaccionales pues también se utilizan ahí para consultas. Obviamente depende mucho del entorno, ¿verdad? Probablemente en algunas situaciones pues esos catálogos que se van construyendo, esa información que se tiene, por lo ideal es que se vuelva a utilizar, ¿no? Y finalmente comparan otra vez almacenes de datos con mercado de datos. Veríamos que al final de cuentas un almacén de datos, y lo platicamos por ahí en algunas diapositivas previas, pues esos mercados de datos, pues ya la parte dinámica, ¿no? De un almacén de datos. Generalmente los almacenes de datos contienen más información, esa información se consolida, ¿verdad? Ya vemos que se extrae, se transforma, se carga, se le aplican algunos esquemas, pero típicamente no son tan actualizables, ¿verdad? Como valores de trabajo. El data mart o los mercados de datos, pues es lo contrario, va a ser más pequeño, obviamente parte de ese almacén de datos, o data warehouse, no sé, esos términos. La lámina está prácticamente tal cual como viene en la página, ¿no? Le ponen almacenamiento de datos, está bien, pues, o almacén de datos, ¿no? Que es el término ahí genérico, y las otras no lo traducen, ¿no? Obviamente empieza ahí a manejarse, ¿verdad?
este pues está integrado, ¿no? Pueden venir de muchas fuentes, aquí está como más consolidado de dónde se maneja y de dónde se pudiesen utilizar ese tipo de datos. Nada más eran ahí 3 diapositivas que nos faltaba, todavía nos hace falta un tema de esta unidad, es algo ahí básico, pero lo vamos a complementar, perdón. Entonces, si tuvieran alguna duda hasta aquí, chicos. No, profe, todo bien. Ok, entonces miren, pensando en eso y ya por los tiempos, pues porque sí parece que no, pero ya se está acercando el fin del semestre, menos de clases. Vamos a dejar esta parte que estábamos nosotros viendo de la unidad 3 hasta aquí. Esto último que estamos trabajando de lo que es propiamente las bases de datos de clave-valor, que estábamos viendo con Redis, lo vamos a pasar al cuarto parcial. Obviamente nos falta ver ahorita la conectividad, ¿verdad?, con Python, pues para hacer la práctica, ¿no? No les voy a evaluar en este parcial un examen teórico. De hecho, aquí en calificaciones, acá arriba, ya les estoy considerando, ¿verdad?, que tienen esa puntuación en el examen, ¿vale? Entonces, de esto de teoría, les digo, nos faltan por ahí unas láminas. El lunes la acabamos para empezar a ver la teoría de este tema de búsqueda de datos, ¿no? Tenemos pendiente esta, originalmente había quedado para el jueves, bueno, la última fecha, se las cambió para el lunes, ¿no? Entonces ahí nada más para que lo consideren, ¿no? Desagregué aquí algún pendiente, no lo pide la práctica, les comentaba, estas bases de datos vienen mucho como para usarse inmediatamente, ¿no? Entonces hay algunos esquemas que no manejan propiamente autenticación. Pero bueno, aquí en los tutoriales que les coloqué no es complicado, se pueden obviamente habilitar, ¿verdad? Bueno, comandos ahí básicos. Para que ustedes creen un usuario, ¿verdad?, con el método createUser. Recuerden que el objeto DB pues hace referencia a la base de datos actual que se utiliza con el comando. Se pone su user y password y obviamente se puede colocar ahí, ¿verdad?, que se pida al iniciar valores, ¿no? Esto se tiene que habilitar también, hay un archivo de configuración en MongoDB.conf para descomentar una línea que tiene que ver con autenticación. Entonces, los otros 2 tutoriales más o menos hacen lo mismo. Varía un poquito, ¿va? Está pues muy casado, no recuerdo si es Ubuntu, sí, Ubuntu acá en la liga, a los servicios, ¿va? Obviamente habría que ver cómo lo están corriendo, si lo están corriendo en Windows, pues ver ahí, ¿verdad?, cómo arrancan y vuelven a correr el proceso, ¿no? Entonces tómenlo en cuenta porque probablemente para algunas aplicaciones pues sí requieran autenticación, ¿verdad?, en las bases de datos. Y de esto otro, les platico un poquito de la práctica que queremos hacer antes de ver ahí la conectividad. Nos interesa una GUI en Python. Nuevamente vimos, ¿verdad?, el tema de Kinter como una API pues para levantar ahí ventanas y componentes gráficos de una interfaz gráfica. Pudiesen utilizar otros si es que lo consideran ahí pertinente. En particular yo lo veo sencillo ahí de utilizar, pero bueno, puede ser que haya alguna otra biblioteca. Y ahora queremos hacer un pequeño programita que dé altas y consulta de información, ¿verdad? Obviamente la idea ahorita es practicar esto que estamos viendo de Redis, ¿no? Obviamente que maneje datos de forma persistente, porque quedamos que esa base de datos maneja en memoria. Lo estamos considerando pues para el viernes de la próxima semana. Ahorita vemos la conectividad, no vemos que es complicado. Entonces nada más para tratar de checar, ¿verdad? Entonces queremos hacer una pequeña interfaz gráfica, que fueron los ejemplos ahí que estuvimos viendo con Kinter. De hecho quedó acá arriba, ¿va? No, aquí GUI en Python. Y el ejemplito, ¿va? Y la clase pasada del miércoles estuvimos viendo de manejador de Redis, ¿no? Obviamente hay que instalarlo. Se pudiese, nada más que ya no alcancé ahí a descargar Docker, por si no lo quieren manejar. Estos manejadores también últimos tienen la tendencia de que se corren ya de forma nativa en la nube.
tal, eso va a ser importante para algunas aplicaciones, ¿no? Yo siempre, bueno, el comentario que les hago ahorita que se está manejando mucho ese concepto, pues va a depender, ¿verdad?, de si esos servicios son gratuitos y sobre todo, pues, la funcionalidad que les pudiese brindar, ¿verdad? Obviamente, muchas de las soluciones en la nube, sobre todo ya a nivel empresarial, pues les va a implicar ahí un costo. Pero bueno, lo pudiesen manejar. En el caso de Mongo, le llaman Atlas a la base de datos. Obviamente nada más levantan ahí el servicio. Típicamente hay que configurar una cuenta y pues ya tienen ahí su aplicación. Inclusive algunas tienen ya sus propios clientes, ¿no? Gráficos en línea para manipular los datos, ¿no? Evidentemente, lo interesante es más bien conectar sus aplicaciones ahí a la base de datos, ¿no? Pero bueno, a veces no tenemos la infraestructura necesaria y pues se hace pues, útil esta parte, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con Redis. Este manejador también tiene su versión ahí en la nube, también tiene pues su parte gratuita. Les digo, hay que ver las limitantes. Ahorita también está tomando mucho auge un gestor, igual vemos si es el siguiente que manejamos. Firebase, obviamente ese está más orientado todavía a la nube, pero bueno, tiene el mismo principio, ¿no? Poder guardar datos, generalmente datos no tan estructurados, ¿verdad? Siguiendo algún principio como estos de clave valor, documentos, columnas, ¿verdad? Que no me implique pues un esquema pues amplio, ¿verdad? Como estructura de datos, sino que vaya metiendo información y no importa pues, que haya datos repetidos, siempre y cuando, ¿verdad?, eso nos ayude a las consultas, a las inserciones, ¿verdad? A la búsqueda y recuperación de información. Vamos a ver entonces ahorita la conectividad ya Python. Les coloqué aquí esta referencia de Redis con Python. Vienen algunos tutoriales, digo, con más calma lo vamos checando y ahorita vemos el ejercicio. En este de primero que les puse, generalmente siempre les pongo pues la página ahí oficial, ¿verdad? En la pestaña Clients, pues viene todas las APIs pues para poderse comunicar. Entonces, Redis pues es una base de datos que se puede conectar prácticamente con cualquier lenguaje hoy en día, ¿no? Sí, habría que checar ahí los ports, ¿verdad? Para poderlo manejar, ¿verdad? Pero supongamos que vayan a trabajar con Lua. Les muestra, ¿verdad?, algunas implementaciones e incluso les coloca las que más o menos pues están funcionales, ¿no? Pues típicamente estas de carita y que tienen estrellita, pues son de las recomendables, ¿no? Por si esto lo van a desarrollar en algún otro tipo de lenguaje, tomarlo en cuenta, ¿no? Nosotros vamos a manejar la biblioteca RedSpy. Ese es como el parche más popular. De hecho, ya el mismo proveedor, en este caso de Redis, lo coloca ahí como por default. Todavía hay alguna documentación si buscan que maneja algún otro tipo ahí de biblioteca en Redis. Nada más denle ahí una checada. Obviamente estamos viendo ahí el proyecto de GitHub y les da un pequeño ejemplo, ¿verdad?, de cómo poderlo conectar. También por eso ahí lo dejamos. Y obviamente más tutoriales ahí para su manejo, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar acá a trabajar. Esa biblioteca de Redis Pipes en realidad es un paquete que si se le instalan con pip o conda, que son los instaladores de paquetes más populares en Python, pues se llama así, Redis. En mi caso, pues ya lo tengo ahí instalado, ¿verdad? Entonces, simplemente dice que ya se tiene y que se cuenta ahí, ¿verdad?, con los valores. Si no lo tienen, pues va a descargar los paquetes, dependencias y los instala, ¿verdad? Obviamente debe estar corriendo el servidor de Redis. Voy a checarlo porque me entró duda, no sé si lo esté corriendo ya como un demonio. Nosotros le dábamos pues el Redis server, ¿verdad?, para checarlo, pero fue ayer más bien cuando hice pruebas, como que me agarraba el servicio. Bueno, si no jala ahorita, pues lo corremos, ¿no?, desde línea de comandos. Entonces vamos a hacer un pequeño programa, vamos a llamarle conexión Redis. Vamos a darle en otros importar la biblioteca, en este caso Redis. Pudiese pues utilizarse
algún otra biblioteca, ¿verdad? Y aquí hay varias formas de conectarse. La más simple y la que vamos a hacer ahorita, le vamos a poner de esa biblioteca Redis, tienen un método que es Redis. Si ustedes lo manejan así, pues va a agarrar los parámetros por default. De hecho, siendo pues así como muy estricto, este método pronto va a entrar en desuso. Lo correcto es darle los parámetros, aunque sean los predeterminados. Vamos a ver qué es localhost. Esta base de datos, si no le cambian el puerto, pues corre en el 6379. Obviamente es el puerto por default y pues agarra ahí una base de datos, ¿no? En memoria. Y sobre eso, de las ventajas que se tienen aquí, pues es que típicamente los métodos que se tienen en la línea de comandos, pues prácticamente son los métodos que se tienen ya implementados en la API. Los ejemplos le ponen la R de Redis, pero es su objeto de conexión, ¿no? Al final de cuentas. Para no perder la costumbre, lo dejamos así en una sola letra, ¿no? Recuerden que al final de cuentas, con este objeto set, pues nosotros metíamos la llave, ¿verdad? Y obviamente ocupamos un valor. En el comando de línea de comandos era set, espacio, y obviamente le colocábamos la llave. Generalmente podía ir con comillas o no llevarlas. Típicamente no le poníamos comillas a los nombres. Y después venía el valor. Y del valor, pues dependía del tipo de datos, ¿no? Aunque en la práctica, pues generalmente lo muestra como si fuera entrecomillado. Algo similar va a ocurrir aquí, pero bueno, en el caso particular de Python, pues recuerden que son funciones, entonces yo le tengo que poner la llave. Vamos a ponerle una que se llame apellidos, coma, y el valor, ¿va? En este caso, Fernández G. Y con eso, obviamente, lo podemos recuperar. Vamos a checarlo para comprobar que sí esté, ¿va? Conectándose. Bueno, no tronó el programa, no me mostró el resultado, pues porque no lo guardé, ¿no? Pudiésemos darle ahorita nada más el puro print, o bien guardarlo en una variable, ¿no? Ahorita hacemos esos cambios. Pero al menos no marcó error ahí en la conexión. ¿Vale? Nuevamente regresa, ¿verdad? Que es de tipo binario y que el resultado de la llave, pues es Fernández G. Vamos a irle manejando de mejor forma. Si quieren, sobre este mismo objeto, vuelvo a reescribir ahí el programa. En la parte de usuarios, me parece que el concepto de usuarios no existe aquí en esta base de datos, aunque sí se le coloca password, ¿eh? Ya me entró esa duda. Les decía, lo ideal es que le coloquen aquí el nombre del host, aunque ya vemos que se puede conectar ahí directamente, ¿no? En este caso, localhost. No sé si le pegue aquí que le ponga tabulador. Bueno, ahorita lo checamos. Vamos a colocarle el puerto. Y propiamente estas bases de datos, no tienen nombre, ¿no? Hay un archivo donde se guarda ahí la información, aunque lógicamente sí le podemos poner un valor. Y el parámetro es db. Y es un valor, puede ser 0, 1, 2, 3, uno va abriendo ahí como conexiones, ¿no? Pues igual, vamos a ponerle ahí otra variable nombre con su valor. Vamos a ponerle Pedrito, y entonces ya va a quedar como Pedrito Fernández. Y pues vamos a recuperarlo. En este caso le voy a poner nombre. E intencionalmente me voy a equivocar. Le voy a poner aquí que es rget. No recuerdo si le afecta ahí las mayúsculas y minúsculas. Vamos a probarlo. Lo voy a poner en minúscula. ¿Cuál sería el resultado esperado? Pues si
Si lo reconoce, obviamente, o es indistinto, va, mayúsculas y minúsculas, pues me va a regresar el valor de Pedrito, ¿no? Si no, ¿qué es lo que queremos forzar? Pues debe regresarnos un nulo, ¿verdad? Que aquí en Python y en estos manejadores, pues es el nil. Entonces vamos a darle print, nombre, igual al nombre, ¿verdad? Le pusimos ahí sin minúscula la variable. Vamos a correrlo. Fíjense qué ocurrió. ¿Le pusimos Juan Pablo a ese nombre? Me parece que no. Como hemos estado guardando esa base de datos, esta llave nombre ya existía de algún programa previo. No recuerdo si lo hicimos con ustedes o fue alguno de los ejercicios pues que corro previo a las clases, ¿no? Pues para ver que efectivamente eso funciona. Pero observen, uno pensando en que eso no íbamos a tenerlo, pues resulta que sí. Bien, aquí lo estoy colocando en el N mayúscula, entonces lo primero que vemos es que efectivamente sí importa el nombre, entonces no es lo mismo la llave nombre con N mayúscula que todo en minúscula. Nuevamente, si la dejo como está, me debe de imprimir el nombre de Pedrito, ¿no? ¿Vale? Diferente al de Juan Pablo, ahí se quedó con los datos, ¿no? Recuerden que esos datos pues están en memoria hasta que no se apaga el equipo, y es que no he manejado ahí persistencia, ¿no? Lo vuelvo a editar y lo que queríamos hacer aquí pues era más bien equivocados. ¿Vale? Esta pues me pareciera que no debo tener llave en ese tipo y pues ya nos debe dar el nulo que estábamos comentando. Ah, ok, pero aquí truena, ¿verdad? Porque la variable no está definida. Más bien es dejarla aquí en nombre y aquí es donde habría que darle otro, ¿verdad? Bueno, lo pone como none, que es el nulo en Python. Nil es más bien en la base de datos. Ok. Les decía, entonces para poderse conectar, esos son como los dos métodos más sencillos. Obviamente asume estos parámetros por default, entonces si lo están corriendo local en ese puerto con la primera base de datos, pues no es necesario que le metan todos los parámetros, ¿no? Obviamente si está corriendo en otra computadora, pues hay que darle la IP o el nombre de dominio, ¿verdad? Si no está corriendo en ese puerto predeterminado, pues también. E igual, ¿verdad? Si es que queremos acceder a otra base de datos ahí en memoria. En el caso del método que les decía, es que no recuerdo si eso pide los mismos parámetros y se obliga al password. Vamos a ponerlo. Si ese método va a caer en desuso, la recomendación es que utilicen el método strict_redis para hacer ahí que se force va la conexión. Obviamente aquí sí hay que darle los parámetros, no hay parámetros predeterminados. Perdón, es host, localhost, ¿verdad? Ando acá dándole al revés. Puerto. Que no recuerdo si me pide ahí el password. Es lo que voy a ver. Y obviamente la base de datos no la tenemos manejada. Pero bueno, ahorita lo checamos. Vamos a probar algunas otras de las variables que hemos estado por ahí trabajando, ¿no? Voy a definir, no sé si exista, una variable count, vea en la base de datos, con un valor de 0, ¿no? Y esta lo que le vamos a hacer es incrementarla, ¿no? ¿Se recuerdan? Vimos un comando ahí para incrementar datos, la variable contador. Automáticamente eso le va a agregar un valor, entonces nada más vamos a poner aquí para no recuperar valores. Vamos a dar .get, la llave, ¿verdad? Cont. Y pues ya. ¿Sí? Sí, miren, parece que no es necesario el password.
Pero ese sería el método ahí requerido, ¿verdad? Y más sobre todo si va a utilizar password, hay que manejar strict redis. Observen que me está dando el valor 1, ¿verdad? Lo definí yo como 0, al incrementarlo pues hubo ese valor. Se pueden incrementar esos valores, digo, a lo mejor ahí convendría, ¿verdad? Si van a subir y manejar estos otros valores, pues hacerlo más bien en el lenguaje nativo, ¿no? En Python, pero bueno, que se puede y andamos ahí checándolo, ¿no? Entonces vamos a incrementarlo, que es inc by, me parece. Nuevamente la variable contador y aquí le voy a subir en 5, ¿va? Y le puedo decrementar. Es que no recuerdo si es... Bueno, ahí te lo checamos. Si le sumo 5 a esa variable y luego le resto 3, ¿cuánto me debe de quedar? Un 2, profe. Pero recuerden que ya se había sumado acá, ¿no? Un 1, ¿va? Con el incremento, que fue lo que imprimimos aquí, en la misma variable. Entonces 5 más 1, 6, menos 3, 3. Pero bueno, esa sería pues la lógica, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Recuerden que hemos estado escribiendo pues sobre el mismo programa, ¿no? Entonces, pues ese dato ahí está en memoria, está en la base de datos. Y ahí está el resultado 3. ¿Vale? Digo, no le pusimos ahí nombre o valor contador, cosas por el estilo. Pero observen que estamos pues accediendo, ¿verdad? Ahí a la base de datos con esos valores, ¿no? Existirán otros de los tipos de datos, no sé si recuerdan que vimos una llave múltiple, ¿no? Y eso se hacía con mset y mget, entonces vamos a meterle esa parte nada más para terminar ahí el tutorial ¿verdad? Entonces vamos a agregar. Aquí nada más, en esta estructura, sí sería pues muy similar a lo que hacemos nosotros como un JSON o un diccionario. Bueno, aquí más básico, ¿no? Quedamos que esa más bien tenía unas como llaves, ¿no? Bueno, cuando es más así, más orientado a documentos son los hashes. Pero bueno, sí tendríamos nosotros que colocarle aquí un valor, entonces vamos a ponerle, no sé, como si fueran países, ¿no? Croacia. 2 puntos y el valor, ¿no? Y creo que es Zagreb la capital. Y obviamente podrían ser dobles. Recuerden, del lado izquierdo, pues lo típicamente va entrecomillado, ¿va? Para que tenga bien la estructura. Y el otro valor, pues, ¿qué les gusta? Pues Panamá, ¿no? Que es de los que se llaman igual las capitales, ¿no? Panamá. Y esa tendríamos que recuperarlo. Bueno, pudiese ser así de forma simple, ¿no? Con un get puedo obtener un solo valor, ¿verdad? O sea, al final de cuentas esto, pues en realidad lo que estamos haciendo es meterle varias llaves pues al mismo tiempo, ¿no? Recuerden que el concepto así como entidad, pues propiamente no lo es, ¿verdad? No es una fila o registro, pues que típicamente lo hacemos. Entonces yo tendría que preguntar por una llave como Croacia. Voy a poner en la capital, en la variable capital. La capital de Croacia es... Y aquí le pongo directamente la variable capital. Vamos a ver si es cierto. Entonces observen, la capital de Croacia pues es Zagreb, ¿verdad? Ahí habría que checarle, ¿verdad? Manejo ahí, o el parsing pues para que no aparezca el tipo de datos, ¿no? Ahorita pues prácticamente lo estamos imprimiendo tal cual, ¿no?
En teoría se supondría que sí pudiese obtener ahí una llave, pero creo que acá el problema del método o bueno, sí existe el método mget, ¿verdad? En Redis, pero aquí en Python no tiene pues una entidad. Entonces, habría que checarla ahí ya. Ya esa duda también me entró. Había también conjuntos, ¿no? Pero si recuerdan, los hacíamos con el comando sadd, ¿no? Y lo único que quedamos pues de los conjuntos, pues es que eran como del mismo tipo ahí de valores, ¿no? Había como una llave y sobre esa pues le agregábamos nosotros, ¿no? Esos valores. Ya me entró duda en cuestión de esto. Vamos a colocarle pues un conjunto, ¿eh? Que en realidad aquí, desde el punto de vista de Python, pues sería más bien como un diccionario, ¿no? Lo estaríamos separando por valores, ¿no? Entonces vamos a poner una lupita a Manuel, a Alexa, y bueno, vamos a poner a Siri, ¿verdad? Para que más o menos sean esos valores. Y supondría que tendríamos nosotros el método r.sad y ese tendría que ser nuestro concepto de nombres. Y recuerdo si se tiene que tener ahí una llave. Estudiantes. Pues debería de ver. ¿Y recuerdan el método ahí para checarlos? Si los agregaba con add, estaba el member, ¿verdad? Members. Creo que sí iría. Vamos a checarlo. Supone pues que hay una asociación entre cada uno de ellos. Entonces, como un conjunto, pues son estudiantes y vienen varios valores, ¿verdad? Pero es una sola lista. Bueno, y en realidad no es una lista, ¿verdad? Porque técnicamente Redis maneja un concepto ahí especial, ¿no? Lo estuvimos insertando a la izquierda con L-push, pero también hay R-push. Ya depende ahí cómo manejen los. A ver, entonces ahí sí tenemos algún detalle. Bueno, parece que ocupa ese comando 3 argumentos. Y uno son los valores. Aquí va donde me está marcando. Detalle. Y ahí lo truena. Y nuevamente, como lo truena, pues ya no. A ver. Como que ocupa ahí indicarle que eso es dinámico. Pero ya me entró ahí duda del tercer argumento. Ok. Bueno, ahora me lo maneja en la función rmembers. Pero entonces mi rmembers no lo tiene. Al parecer sí lo agregó. Ahí con lo que estoy nosotros manejando. Porque en esta de la interfaz. No, pero sí era members. Digamos los miembros ahí de una lista. A ver. Porque no estoy seguro que eso lo pueda es que es ese members, ¿verdad?
Sí, S-members. Ay, una disculpa, no me acordaba ahí del tipo de datos. No, pues es que sí es member. Entonces ahí lo agregó, ¿verdad? Ya no le imprimimos, pero se supone que son los estudiantes, ¿no? Con sus valores. Le metimos 4 valores, lo estamos recuperando, ¿no? Ya casi por último. Lo que quiero que vean es que prácticamente los comandos, ¿verdad? Que están en la terminal de Redis, pues están aquí implementándose y se llaman igual, ¿verdad? Esta función se llama smembers. Había unos conjuntos ordenados, ¿no? Que se iniciaban con los comandos ZADD, ¿no? Y bueno, ahí sí no había función de member, más bien se utilizaba la función rango, ¿no? Para checar valores. Entonces vamos a agregar otro, que fueran equipos. A ver, para cambiarle y no ponerle ahí como definición. Vamos a crear entonces la conexión, un conjunto ahí ordenado. Quedamos que estos se podían cambiar ahí de orden, ¿no? Al momento de insertar, obviamente ahorita le vamos a insertar todos. Le voy a llamar a la llave equipos. Y los valores, pues es un conjunto ahí con orden. Entonces, en lugar de ponerle ahí el asterisquito, lo puedo definir aquí mismo, ¿no? Obviamente esos equipos, pues van a tener que estar ahí ordenados. Pero ya me entró duda de si aquí los agarro directamente. A ver, vamos a checarle. Entonces, vamos a ponerle Morelia, Pumas, Chivas, no sé, por poner algunos. Y eso en teoría, sí es que lo vamos a visualizar. Vamos a ponerle equipos para que se vea. Y le vamos a definir un rango, ¿no? Y sería la llave que le pusimos equipos, minúscula. Y generalmente le poníamos un inicio y un fin, ¿no? Algo así como los primeros 10 valores, ¿no? Y pues en teoría eso debería de funcionar. Vamos a ver. ¿Qué marca ahí? Z-ads, mapping items. Has no attribute items. Y es aquí donde me entra duda. Es que si recuerdan estos, a diferencia de los otros, pues se supone que aquí no hay orden, entonces tú los agregas y ahí están, pero aquí sí deben de venir con posición. Entonces nosotros le poníamos un valor y le poníamos ahí donde iniciaban. Creo que aquí lo maneja como estructura así. Voy a indicarle que esa va en la posición. Ahora lo voy a cambiar 2. Y este va en la posición 1, ¿no? Bueno, las posiciones inician en 0, ¿no? Ahí está. De hecho, imprimió Morelia, Chivas y Pumas, ¿vale? Es que esos, como sí tienen orden, entonces tienen una posición. En el otro, pues son conjuntos y por definición los conjuntos no tienen orden, ¿verdad? De ahí, pues, que le colocan la Z. No recuerdo en inglés por qué le ponen ahí Z. Habría que checarle, pero bueno, viendo el error, pues algo así me acordaba, pues que no, eso no jalaba. No sé si tuvieran preguntas hasta aquí, chicos del API. No, profe, todo bien. Muy bien, miren, rápidamente, esta parte, sobre todo de Redis, va a ser como algo más simple, como para archivos dinámicos, cosas sin mucha estructura. Si ya le empiezan a meter aquí más cosas, entre ellas los hashes que veíamos, que sería más equivalente a un documento, a un JSON, la verdad es que ya pierde un poquito ahí la simpleza de esta base de datos. Entonces, yo les recomendaría más bien utilicen un gestor de documentos como MongoDB. Ese sería ahí como lo adecuado, ¿no? Pero bueno. Y ya lo último, nada más para terminar.
En materiales, cuando estábamos viendo de analítica de datos, que empezamos a ver los conceptos, venían ahí algunos comandos, ¿verdad? Lo vimos con MongoDB. Bueno, lo aventamos primero, ¿verdad? Viendo los tipos de base de datos. Y venían algunos comandos, solamente lo platicamos así brevemente. Cuando vimos Mongo, pues lo regresamos un poquito a... Me conecto antes de que se me vaya a apagar. Y aquí están algunas cosas. Entonces vamos a regresar aquí a Redis, nada más para ver que si venía, que no venía. Les platica ahí de la clave valor, etcétera. Ya de comandos. Set y get, ¿no? Obviamente lo veíamos separado. A lo mejor esta parte no lo vimos, pero es una llave un poco más lógica. Nosotros estuvimos poniendo llaves o claves simples, ¿no? Le colocaba nombre, ¿verdad? Vehículos, equipos, etcétera, y con su valor. Algo que se aconseja, pues para que tengan eso, es ponerle 2 puntos y ustedes determinen como una entidad. Simplemente es cuestión como de tener mayor control, ¿no? Decir, es que sí es nombre, pero ese es el nombre de una persona, ¿verdad? Sí es nombre, pero ese es el nombre de una mascota, ¿no? Entonces aquí sería mascota, 2 puntos, nombre. Esa sería una buena recomendación. Porque ya vimos, ¿no? Cuando imprimí un valor que yo decía, pues este nombre no está, pues tómala, ¿verdad? Pues sí estaba ya asignado de quién sabe cuándo, ¿no? Y esos valores, si los guardan persistentes, pues a menos que le den el del que comentamos que era para borrar, pues ahí seguirá ese valor. Entonces, para evitar ahí problemas, traten de utilizar esas funciones como incrementar, ¿verdad? Obviamente los comandos no son sensibles aquí. Se pusieron, ¿verdad? Esos valores, allí está un hash. Entonces, en el hash, pues viene una llave y vienen los valores, ¿no? Entonces, Goku con un poder de tal valor, ¿no? Obviamente, al recuperarle en el hash, pues tengo estos otros valores, ¿no? Si se pudiesen utilizar, ¿verdad? Más de un valor, aunque eso les digo es más común con el comando mset. Obviamente aquí se coloca, ¿verdad? La llave y todo esto entre llaves, pues es el valor, aunque aquí vienen 2 valores, ¿verdad? Uno que es rey y otro que es power, que sería lo mismo que si lo hubieran hecho, ¿verdad? Por separado. Aquí debe haber un espacio en blanco, ¿vale? Hay un error. Pues miren, aquí está la implementación. Fíjense, ese código está hecho directo en Python, ¿verdad? Entonces calcula la longitud. Obviamente ese comando L es de una lista, entonces quedamos que las listas pues es un conjunto de valores, ¿verdad? Asociados o que crecen dinámicamente. En este caso se están colocando de user newest y user Goku, ¿verdad? Y checa si esa longitud es de cierto valor, lo saca. Nosotros no lo estuvimos sacando con este método pop. Y recuerda, nosotros lo que estábamos trabajando era más bien con estos comandos de range. ¿Verdad? Lo metíamos así con lpush y antes se sacan con lpop o en este caso rpop. La R indica que se sacan de la derecha, entonces ustedes conceptualmente a la izquierda, ¿verdad? Sería la entrada, el primer valor que entra, a la derecha es el que sale. Entonces si le dan un rpop sería lo más parecido a tener una pila, pero en realidad pueden tener un lpop, ¿vale? Y podemos tener un rpush, entonces depende de dónde lo insertan, a la izquierda o a la derecha. Entonces pueden tener listas, colas, ¿verdad? Pilas, la estructura de datos ahí que queda, nada más vean de dónde son las inserciones y de dónde son las recuperaciones o sacados de datos, ¿no? Imprime el error range, ¿verdad? Que definíamos ahí el conjunto de valores de la lista y se puede obtener valores. Bien, sí funciona el mget que platicábamos. Ahí lo único que habría que ponerle, ¿verdad? Es este asterisco que en Python es como indicarle que viene en un conjunto de valores. Como para pasarle una lista de valores sería así, el entendimiento, ¿no? Conjuntos, ¿verdad? Con ese at. Bueno, de ese interno lo vimos, pero como que lo maneja también como una unidad, ¿verdad? Con unos valores ahí. Y bueno, aquí ya se obtienen llaves como más específicas, ¿verdad? De un conjunto de valores y se borran con del que habíamos checado, ¿verdad? Pero bueno, hay funciones como sysrename, pues para cambiar el nombre. Y aquí se ve un ejemplo en Python, ¿verdad? Bueno, también hay unos espacios aquí que se comen, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas es abrir el objeto de conexión,
se le pasa la IP o nombre de dominio puerto. En este caso, que este de autenticación, pues es prácticamente el password, ¿no? Cuando es que tienen. Y sobre eso, pues ya se hacen las implementaciones, pero bueno, la idea es que sean muy similares a esos conjuntos. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. No, profe, todo bien. Pues vamos a dejarles aquí, chicos. Entonces nos estamos viendo el lunes. Bonito fin de semana. Gracias, profe.